Ahí está. Le voy a hacer un resumen y un repaso rápido de la idea de cada una de las diapositivas. Y bueno, obviamente acepto críticas y saco, pongo cosas, agrego, aclaro más. Bueno, Ro, en ese sentido yo le pedí que esperáramos, que te esperáramos, porque como vos, yo noto como que a veces te da como un miedito el tema de la robotización industrial, para que veas que esto, la parte de datos específicamente, es como cualquier otro dato, no tiene ninguna otra, no tiene un secreto especial frente a los Sí, otros datos que vos manejás, ¿no es cierto? ok. Sí, no, es un contexto, nada, no es mi dominio, pero la verdad que por lo menos para la parte de datos lo hice, refrité lo del año pasado, que es bien abstracto, digamos, de dominio. Así que. Claro, yo vi tu Power y me pareció bastante dirigido también o aplicable a esto. Bueno, dale, Aurelio, dale nomás. Yo te Bueno, escucho muy bajito, Aurelio. Sí, se te sí, lo escucha que poco, pasa es ¿eh? que la compu esta, bueno, voy a tratar de hablar fuerte y cerca. Ah, yo lo puse al máximo el volumen, pero digo, seré yo que no te escucho, estoy sorda. No, seguro es problema mío. No sos Y vos, soy bueno. yo. Sí, ¿cuántas veces nos dijeron eso? Qué cosa, ¿no? Bueno, Bueno, arrancamos. Primero, dale. bueno, hablar un poquito de manera general la industria 4.0, cuáles son los, los temas que abarcaría, y a partir de ahí concentrarnos en lo que nos convocan en esta clase, ¿no? Sobre todo esta primera parte me gustaría que me digas, José María, porque usualmente vos haces como una introducción de los temas, así que quiero estar alineado con eso. Entonces, los diferentes aspectos que abarca la industria 4.0 y a partir de ahí enfocarnos en lo nuestro, que sería el Internet de las Cosas, hablar de los robots, hablar un poco del Big Data. En las siguientes clases se van a hablar de otros temas como bueno, la impresión 3D, el almacenamiento a la nube, ciberseguridad. No sé si algo se va a tratar de eso, eh, pero bueno, es un tema que está dentro de lo que es industria 4.0 también. Lo mismo, hablar, todo lo que acabo de decir está escrito acá. Y a partir de ahí lo que yo pretendo es eh, hacer una generalización de cómo son la receta, digamos, los pasos a seguir para encarar un proyecto de, de automatización, de toma de datos, de aplicación de lo que es eh, la recolección de información para toma de decisiones o para automatizar un sistema o para generar alertas, alarmas. Entonces, Aurelio, perdón, una sola pregunta respecto de tu slide anterior del punteo ese de temas que se van a tratar más adelante. ¿Ciberseguridad es algo que va a entrar dentro de este módulo o el próximo? Pregunto por si se espera que alguien de eso. Yo no tengo ni idea de eso, así que nada, para avisar nada yo más. no, bueno, está bien. Yo no lo incluí con la intención de que se dé, porque la verdad que no lo vi en el programa. Ah, las cosas que abarca, o sea, lo que tiene que ver con Industria 4.0. Ah, te entendí Sí, que esperabas que algo de eso se tratara en el algunos de los siguiente temas se módulo. van a dar, otros como ese, no, bueno, si vos no lo sabés, yo no lo sé tampoco, no sé, José María, cómo querés que lo encaremos, si lo saco, lo Como dejo, una mención necesito. muy, No, es un tema más, pero ninguno de nosotros somos expertos. como una mención, y para decir algo sobre el tema, ya que lo ponemos, en Tipo IT mismo hay medidas de ciberseguridad. Sí, son restrictivas muchas veces. Eh, Sí. bueno, Bueno,
No importa, no vamos a simplemente decir que esto es un tema aparte. Una mención al pasar de que esto es uno de los componentes también. Uno de los componentes importantes. Okay, perfecto, y aparte, perfecto. una de las cosas más delicadas de la parte de IoT. Porque Totalmente. IoT lo que genera es una vía de entrada, ¿no? Y una vía de salida de datos que genera una vulnerabilidad. Así que eso hay que decirlo y decir que, bueno, hay maneras de asegurar la seguridad de los datos. Pero que esto no lo vamos a ver. Abarcar. Como, como puerta de entrada a todo lo que es em, esta receta o esta serie de pasos a seguir, todo arranca con la necesidad y los parámetros vinculados a esas necesidades que queremos cubrir. ¿Sí? Que no quiero hacer mucho hincapié en la forma de encarar o de determinar los parámetros a medir, que en todo caso lo quiero hacer ya de manera más práctica en los módulos que siguen, que es la aplicación que hicimos nosotros, las diferentes aplicaciones que hicimos. Pero básicamente arranca todo con la necesidad, una necesidad de cubrir y parámetros vinculados, ¿sí? Parámetros medibles, magnitudes vinculadas a esas necesidades que van a ser indicadores de, de si estamos, o indicadores que nos digan, indicadores que nos digan, claro, que justamente que nos indiquen, que nos digan en qué situación estamos para poder prevenir la situación o poder solucionar los problemas que queremos solucionar. Esto como entrada, ¿sí? Y acá yo me preguntaba a José María, que se repite, yo lo que quiero es, a mí siempre me gusta que de alguna forma contar el final de la historia. ¿Sí? Ah, a mí me pasa igual, ¿eh? Así Sí. que yo me parece perfecto. Solamente quería saber, nada más. Sí. A mí me gusta contar el final de la historia, como alumno me pasó muchas veces que arrancaban con un tema y uno cuando está metido en el barro no se da cuenta dónde está parado, entonces me gusta decir, bueno, esto queremos llegar acá, bueno, ahora sí vamos paso a paso. Perfecto, perfecto. Yo lo único que diría acá en lo que vos estás diciendo de la diapositiva anterior, ¿no? Parámetro magnitud. Que definamos no tan así complicado lo que es un parámetro, una magnitud, y que demos un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, una heladera que necesita estar siempre a menos 1 grado. Por ejemplo, las de esas que tienen cerveza eh, en los restaurantes. Y eso es un parámetro. O sea, es algo, porque a veces cuando Sí, uno dice una palabra, magnitud, parámetro, le parece como no sé qué, ¿no? Y no, son cosas muy concretas. Que el aceite de sí, a fritura de mí, milanesa tiene que ser de no sé cuántos grados será, pero bueno, ponerle que sean 250 grados, no sé. Pero no es otra cosa que eso. claro, lo que a mí me interesaría, no sé qué opinan ustedes, es poder interactuar con los alumnos y conocer de alguna forma que ellos planteen necesidades dentro de su entorno y tomar alguna de ejemplo y por ahí basarnos en esa para ir ejemplificando los diferentes pasos. Me parece muy bien, por supuesto, Abelio, por supuesto. Y siempre bajo la manga ya tener un ejemplo preparado En para general, un ejemplo por si nos sonso, encuentra un ¿no? buen ejemplo. Un Sí, ejemplo para uno que no sabe nada. sí, porque si te plantean algo medio complicado, estás en el horno de llevar toda la clase con ese ejemplo. No, porque además a la gente le facilitas y aparte la haces sentir más Entonces cómoda, ¿no? tenemos el objetivo final, que son los pasos. Una de las cosas, esto es un poco en broma, pero no, y es que la gente se tiene que ir de una clase de robótica con la idea, con la sensación de que aprendió robótica, de que ahora sabe robótica, o por lo menos que sabe más de robótica y entiende qué es robótica, ¿no? Eso es Yo un... creo que, yo creo que lo vamos a lograr.
Dale. Entonces, como primer factor hablamos de los sensores, que la idea es tomando como base esas magnitudes que se definieron como importantes, decir, bueno, por supuesto, la definición de sensor, de qué se trata, eh, según la magnitud que queremos medir, seguramente hay sensores que se adaptan o que miden esa magnitud. Ahora tenemos que encontrar el sensor que se adapte. Hay cuestiones muy internas de un sensor que vale la pena identificar a la hora de seleccionar los sensores. Ya tenemos ejemplos de diferentes sensores que hay miles, y por ahí los que más se ocupan habitualmente. Y acá mi idea es ir mostrando la diversidad de sensores que hay, explicando algunos, y, y bueno, ejemplificando un poco las aplicaciones que se le pueden dar. Este es el primer sensor, la primera magnitud a medir que quiero mostrar, y es la única en la cual le voy a ser bien específico en cuanto a sus características, ¿sí? Porque quiero que se vea, eh, más allá de que todos estos sensores miden temperatura, por ejemplo, que se vea la diferencia que hay entre uno y otro, y que es lo que uno por ahí tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar un sensor cuando decide medir la magnitud. Y entonces acá se especifican, estos son 4 sensores de temperatura, algunos son de temperatura y humedad, y uno de ellos de temperatura, humedad y presión. Pero particularmente para medir temperatura se puede usar cualquiera de estos sensores. Pero por supuesto hay que saber en qué rango de temperatura es la que voy a necesitar medir. Eso me va a filtrar el sensor que tengo que ocupar. La precisión que necesito medir. ¿Qué nos pasa? Nosotros teníamos ciertos sensores, pero el margen de error que traía ese sensor escapaba al margen de error permitido que tenemos nosotros. Es también importante saber la precisión. Acércate un poquito más, Aurelio. Estos sensores miden Ahí temperatura, va. humedad también. Pasa lo mismo, tienen su rango de medición, su error posible o su precisión, digamos. Y después el tipo de comunicación, que eso es importante también, saber qué tipo de comunicación o qué tipo de señal son las que generan, porque eso va a depender de si lo voy a aplicar en un sistema que ya existe o lo voy o va a ser algo nuevo y por ahí se tiene que adaptar a los conocimientos que yo tengo. También es un factor determinante. Es los voltajes también de conexión. Y fíjense, yo por último pongo el precio porque realmente no es el primer factor a tener en cuenta muchas veces, sino que suele estar en tercer, cuarto o quinto puesto el sensor. Pero es importante, obviamente. Entonces, se especifica un poco lo que se vio acá arriba, las diferentes magnitudes. Y acá sí empezamos a mostrar un poco los diferentes sensores. Este es uno que ya vimos que mide presión en diferentes niveles. Sensores de presión. Pueden medir presión ambiente o presión atmosférica, y tener sensores de aire comprimido, por ejemplo. ¿Sí? Y son sensores de presión. Acá tenemos tenemos el sensor magnético y el sensor inductivo, que los dos, por ejemplo, la aplicación es en el GIF. Los dos sirven para medir, por ejemplo, rotación, para medir velocidad de un motor, y bueno, ahí también mencionar las diferentes aplicaciones que se puede dar en estos casos. Siempre la idea es mostrar los sensores y, eh, y contar cuáles son las aplicaciones posibles, porque tal vez alguno dice, ¿para qué uso esto? Y uno puede eh, graficar la aplicación, y entonces le va, se va a aclarar qué tipo de aplicaciones, además de uno a veces se le va a ofrecer miles de formas de poder aplicar este sensor. Los sensores infrarrojos también, estas letras, después yo voy a ir corrigiendo la parte más estética de
la diapositiva, pero era más que nada la información. Los sensores infrarrojos, contar un poco cómo la tecnología que utilizan y también tenemos los sensores de ultrasonido que conceptualmente son parecidos a los infrarrojos, pero tienen sus aplicaciones particulares, sus ventajas y desventajas. Estos sensores de ultrasonido son los que usamos para el AGV, para detectar obstáculos y distancias. Sensores de corriente también importantísimo para diferentes aplicaciones que también. Sensores de color, bueno, explicar un poco el funcionamiento, como de los sensores. Este es un sensor de luminosidad, ¿sí? También se aplica muchísimo en muchos lugares. Nosotros particularmente todavía no lo ocupamos, no vimos la necesidad, pero en proyectos, en diferentes proyectos se utiliza uno de los sensores que siempre tiene que estar en la caja de herramientas. Fíjate que hasta acá es más que nada mencionar justamente cuáles son los capturadores de datos, básicamente. Estos son los transformadores de... No se corrió la diapositiva. Sí, me acuerdo. Ah, Estos son los sensores o sea, los sensores son eso, transforman el entorno a señales eléctricas y a partir te de hago ahí... una pregunta. El texto queda siempre abajo. ¿Es por algún motivo o No, lo voy a borrar. La idea es hacerlo dinámicamente. Yo voy a ir haciendo clic y van a ir apareciendo los sensores. Ah, ok. Perfecto. Igual, pienso hacer todos esos arreglos estéticos, digamos, y los pienso mandar mañana, cosa de que haga un repaso de cómo quedó estéticamente. Ahora me interesaba más que nada confirmar que la información el lineamiento de la presentación sea correcto. Perfecto. Bueno, lo que le decía justamente que hasta acá se habla de los sensores, que es básicamente transformar lo que la magnitud que a nosotros nos interesa conocer o medir, básicamente transformar las señales eléctricas y pasarla a datos que lo vamos a transformar en información. O sea, llevarlo a nuestro campo de juego, digamos, donde somos fuertes nosotros. Esa es la idea de los sensores. Y que pues, muchas veces no es fácil llegar a ese punto. Bueno, otro tipo de sensores, que son estos los RFID, son sensores, me podría llamar sensores también, pero para identificación. Acércate, Aurelio, por favor. Se va el sonido. Mañana, el jueves voy a estar desde otra compu con buen sonido. Vine a esta computadora a probar la señal de internet acá en este lugar. La señal está bien, la computadora está más o menos. Así que voy a poner Ok, ¿qué te iba a decir? No mañana, ¿no? Pasado. Sí, sí, pasado mañana. El jueves. Sí. Y tenemos también estos elementos que se los puede considerar sensores. Muchas veces nosotros usamos relé o contactores como sensores para determinar el estado de una máquina, por ejemplo. Los pulsadores, los switch también son tipos de sensores mecánicos. El siguiente paso es ya hablar del procesador, que el procesador es justamente donde ingresan todas esas señales generadas por los sensores, ¿sí? Entonces, hablar un poco de los procesadores, sus características, cómo están formados, qué tareas realizan, tipo de procesadores habituales que se utilizan para el desarrollo de proyectos. Los microcontroladores se siguen utilizando mucho para desarrollar placas y proyectos de programación, digamos. Sí, pero bueno, el boom y lo que hace todo más fácil son este tipo de placas de desarrollo como Arduino y como otras similares. Entonces, No entendí la palabra. ¿El qué? las placas de desarrollo, ¿qué parte? No, algo como el boom dijiste, pero no entendí. Claro, estas,
la creación de este proyecto Arduino fue un antes y un después. Sí, Ok, el boom, estaba bien entonces. el boom, 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 boom. Boom. Sí, el boom. Entonces sí, por ahí centrarnos un poquito más en la aplicación de Arduino, las características que tiene, la diferencia que hay con un simple microcontrolador, que es lo extra que trae el Arduino, y después las mejoras de Arduino que serían ya la incorporación son placas con incorporación de conexión Wi-Fi en diferentes tamaños, diferentes marcas y empresas desarrolladoras que suman a las bondades que trajo el desarrollo del proyecto Arduino, suman este tipo de interconectividad y bueno, más poder de procesamiento y bueno, otras características que hacen que vayan mejorando esa aplicación. Y después, como para saber que existe una posibilidad que tranquilamente se puede aplicar en desarrollos Hola Silvina, bienvenida, de disculpa. sistemas. Perdón la tardanza, tenía otra reunión. Hola Silvina, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, continúo. Estaba contando un poco de los diferentes procesadores. PLC, una tecnología que no solo se aplica en máquinas que ya vienen, en las cuales ya vienen instalados, sino que tranquilamente se pueden hacer proyectos desde cero con PLC, sobre todo con PLC como este, que se muestra acá en la imagen, que son muy portátiles y fáciles de manejar. ¿Sí? Yo he hecho un par de proyectos en la fábrica con estos PLC. Bueno, contar las ventajas de los PLC, en comparación con otro tipo de placas de desarrollo y cuándo convendría utilizar un sistema u otro. Y en todos los casos, bueno, ejemplo de aplicación, en qué casos por ahí conviene utilizar esto y en cuáles casos no. ¿Qué características son las que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema u otro? Después, otro paso importante más que el bloque en sí es la conexión de los bloques. ¿Sí? En este caso, la comunicación entre los sensores y el procesador también es algo a tener en cuenta, y que son muchas, y la definición de de esa interacción es lo que me va a definir qué tipo de sensor utilizo o qué tipo de procesador utilizo. Es importante tener en cuenta las posibilidades que tienen los procesadores de comunicación con los sensores y por ende los sensores que se adapten a eso. Una pregunta, Ro, ¿vos tenés alguna idea de estos protocolos? Ok. Ah, perdón, estaba muteada. No, Estás no, muteada. no. Dale. Señales analógicas digitales, Rocío. ¿Cómo qué? ¿Conocés la diferencia entre una y otra? Sí, claro. Sí, no, no es tan, a veces todos pensamos que conocemos, te digo, y te digo hablar y a veces no es como pensamos la diferencia entre señales analógicas y digitales, y ahí yo también quiero aclarar y explicar un poco la diferencia de las señales analógicas y digitales. Claro, es como cuando tomás la presión con un aparatito de los tradicionales, que es una analógica, digamos, y cuando la tomás con un digital que te da hasta cierta precisión, si querés, pero hasta la precisión que tenga el aparato, no es un continuo. Claro. Sí, sí, es una de las aplicaciones, digamos, de la transformación de un aparato analógico a uno digital. Claro, ahí lo estás llevando a ceros y unos, digamos. Claro, bueno, eso Pero es potencialmente lo podrías transformar en un
flotante o en un entero o en lo que sea, y sería una aproximación al valor analógico real. De hecho, es lo mismo que Exacto. pasó con la música, ¿no? Que las señales eran Exacto. totalmente analógicas y después se transformaban en digitales. Es exactamente lo mismo que se ve en la pantalla. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá lo que se está viendo es perfectamente una señal analógica y, y una señal digital que transmite la misma información, digamos. Pero entre esta señal analógica y esta señal digital hay un proceso de transformación que es importante, y si ese proceso es más afinado o menos afinado, la, la, la transformación va a ser más precisa o no. Eso es lo que pasa con la música. Entonces hay un proceso de muestreo, hay un proceso... Yo lo que quería aclarar en esta definición de señal analógica y digital es porque muchas veces muestran señales digitales como la misma señal analógica, pero en diferentes niveles como escalonada, ¿no? Sí, como escalonada. Y esa es una parte del proceso de transformación de la señal analógica a la digital. A ver, no quiero ir muy a lo técnico cuando Sí. explique esto, ¿no? Pero Esto está muy relacionado con la clase anterior, la parte de estadística, porque cuanto mayor la población de la muestra, más tal preciso cual. es. Exacto. Es un concepto que me parece que debería ser casi de conocimiento general, entonces me gustaría que quede claro cuál es la diferencia y más que nada cuáles no son señales digitales. Hay muchas señales que son escalonadas, por ejemplo, que muchas veces se las nombra como digitales, en realidad no lo son. Digitales es esto que se ve acá, como decía Rocío, son unos y ceros, no tiene otro valor, o sea, 0 o 5 voltios, por ejemplo, y ahí no pasa. Lo que varía es la cantidad de veces que aparece el 0, el 1, el 1, el 0, y eso va, básicamente se transforma en un código. Las señales analógicas, o las diferentes magnitudes de la señal analógica se transforman en códigos. Los códigos están compuestos de 0 y 1. Un valor de 10 voltios, por ejemplo, en una señal digital va a ser un 01001, por ejemplo. Y no va a ser un valor, un escalón de 10 voltios. Pero bueno, ahí este detalle nomás. Luego es importante también tener en cuenta que existen interfaces para vincular un sensor con el procesador en sí. ¿Sí? Las interfaces son las que permiten esa comunicación o esa vinculación. Muchas veces no es directa, muchas veces por ejemplo, cuando trabajamos con Arduino, muchísimos sensores vienen preparados para trabajar con Arduino, pero hay muchos que no. Y en esos casos, si esos son los sensores que realmente necesitamos, nos va a tocar trabajar con interfaces entre los sensores y el procesador. Puede ser interfaces ya electrónicas, interfaces de potencia, y para transformar grandes señales o grandes tensiones o grandes corrientes queremos medir y queremos que el Arduino, por ejemplo, pueda sensarlo o pueda identificarlo. Vamos a necesitar adaptarlo a lo que el procesador eh, está preparado para, para manejar. Los relés también funcionan como interfaces. Contactores, interfaz de entrada, justamente cuando tenemos, lo que hablábamos recién, cuando tenemos señales, tenemos un sensor que entrega una señal analógica, pero que tenga un procesador que solo puede leer señales digitales. Bueno, en ese caso vamos a necesitar una interfaz eh, de transformación, ¿sí? O de conversión analógico-digital, por ejemplo. Luego podemos empezar a hablar ya de lo que son los actuadores. Actuadores, como diciéndolo genéricamente, pero básicamente es la acción. Una vez que proceso los datos, yo quiero que con esa conclusión que se saca de ese procesamiento, se ejecute alguna acción.
Puede ser una acción física, una acción mecánica, una acción eléctrica, o puede ser informar, puede ser entregar información, entregar datos, eh, eh, generar alarmas. Entonces, hablar de qué son los actuadores, de qué funciones cumplen, y ya empezar a hablar de los tipos de actuadores que se pueden presentar, que se pueden utilizar a la hora de desarrollar un sistema de automatismo, un sistema de robótica o de monitoreo, incluso de monitoreo también. Los motores son los actuadores por excelencia, y hay diferentes tipos de motores que montar también. El motor de corriente continua, paso a paso, los brushless, los motores trifásicos. Después tenemos también, acá tengo que cambiar el título, las electroválvulas, los cilindros neumáticos que se utilizan mucho en los automatismos. Y después viene la parte de señalización o generación de señales o alertas. Las balizas, las lámparas, digamos, que informan una situación. Los indicadores locales también, que también según el color señalizan algo o indican algún tipo, o brindan algún tipo de información visual. Y después tenemos esta bocina que brinda información, que señaliza de manera sonora alguna situación. Y después tenemos señalizadores o informadores más específicos, como son los display OLED, que no tienen acá, que uno puede brindar información del estado de una máquina, por ejemplo. Y después tenemos HMI, que son monitores más versátiles, y que uno puede generar más información. Y bueno, algo que yo decidí concentrarlo en la parte de actuadores en sí, porque es donde uno termina o concluye el proceso de generación de un aviso, por ejemplo. Un aviso un aviso más que nada, de una alerta. Entonces los celulares terminan siendo un actuador final en esta cadena de procesamiento. ¿Por qué? Porque reciben información información que activan una acción, ¿sí? Y con los mails pasa lo mismo, la idea es desactivar una acción. Sí, la información puede llegar como actuación, puede llegar el envío de una factura, por ejemplo. Claro. Pero, la idea es que ante un problema detectado se genere una acción automática o Sí, se va a mandar una aviso. alarma, mandar un La mail. alarma, la baja de un elemento del inventario, en fin, muchas son las acciones que pueden ocurrir por el envío de una señal al mail, que manda el mail, pero además genera la acción, ¿no? Claro. Claro, o sea, puede ser una acción automática de sistemas, digamos. Puede ser una acción automática ya no de sistemas, sino de actuadores físicos como un motor, una electroválvula. Pero puede ser automática de sistema también, que, como decimos, que automáticamente te genere la baja del inventario, o que te actualice un sistema en base a la situación detectada actual. O Y por otro caso, puede ser brindar información aparte para informar, valga la redundancia, para informar del proceso que acaba de suceder, o también para generar una acción ya humana, digamos. Okay. Nuevamente, entre procesador y actuador. Perdona, una cosa, Aurelio, de actuador tenés estos que generan información, pero algún
alguna otra cosa, tipo los que hacen alguna acción sobre, no sé, que accionas una válvula o algo por el estilo. No entendí, Rocío, ¿cómo? Que como actuadores, además de estos que generan información, que puede ser, no sé, te prende una sirena, te prende una luz en una máquina, te envía un mail o una alerta o lo que sea, tenés algo de, no sé, hacer una acción sobre algún elemento, por ejemplo, accionar una válvula, o más allá de lo informativo. Sí, 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 bueno, es lo que había comentado al principio, que son los motores. Eso, sí, ¿Sí? sí. Básicamente, que por eso son los actuadores por excelencia, o lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando habla de actuadores, o a mí por lo menos me pasa. Pienso en actuadores y pienso en motores, pienso en cilindros neumáticos, pienso en electroválvulas, pienso en señalización y en bocinas que se enciendan. Y después, por eso, en segundo lugar, puse actuadores, entre comillas, aquellos dispositivos elementos que me brinden información. Más de que esto brinda información también, tenemos otros Sí. elementos, información más precisa de la situación. Y lo mismo con esto. Ah, bueno, Lo me metí perdí esa dentro parte entonces. de la bolsa de actuadores, digamos. Ujú. También, en el medio de lo que es el procesador y los diferentes actuadores, la mayoría de las veces se da mucho más en esta interacción procesador-actuador que en la interacción sensor-procesador, la necesidad de utilizar interfaces. ¿Sí? Porque usualmente se manejan ya otras potencias o otro tipo de comunicación. Entonces, para los motores, la mayoría de las veces utilizar interfaces de potencia, por ejemplo, convertidores de frecuencia. La idea es explicar también qué hace cada uno de estos elementos. Estos son elementos por ahí no tan controlables como un convertidor de frecuencia, pero también sirven para hacer de interfase de potencia, para darle músculo a la acción que pretende el procesador, el Arduino o el PLC. ¿Sí? Un Arduino con 5 voltios puede mover un motor no sé, hasta 90 caballos de fuerza. ¿Sí? Lo puede hacer un Arduino y nosotros lo estamos haciendo. Y con la decisión que toma el Arduino mediante interfase, nosotros podemos generar un movimiento de grandes potencia eléctrica, por ejemplo, también puede ser potencia hidráulica. Entonces eso es algo que a mí me pasa cada vez que lo nombro, más allá de que ya estoy en el tema, de algo que me sigue impactando, digamos. Como una decisión, como uno tomó datos con un sensor, datos lo transformó a datos dentro del cerebro, que es el Arduino, por ejemplo, y ahí entramos ya la parte de programación, la parte blanda, si se quiere, o la parte limpia. Entonces uno maneja los datos, hace la lógica, define la lógica, los algoritmos, y lo transforma, y a la salida larga 5 voltios, 3 voltios. Y la decisión, el Arduino la traduce en una salida de 5 voltios, por ejemplo. La decisión termina ahí. Entonces a partir de ahí llega otra vez la parte eléctrica, electrónica de potencia, donde decimos, bueno, tengo estos 5 voltios, que lo que me está queriendo decir es que tengo que encender un motor de 90 caballos de fuerza. Entonces para eso necesito ya utilizar interfaz. Y la interfase, la idea es que entiendan los 5 voltios que largó el Arduino y puedan hacer marchar el motor. Esa es su tarea. Siguiendo con el paso a paso, aparece en la misma línea de los actuadores, lo que son como una segunda línea hacen a veces de segunda línea de actuadores y segunda línea de procesadores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo que manejar datos de múltiples procesadores de Arduino, por ejemplo, muchas veces es recomendable o es útil enviar todos esos datos a a un servidor o a un procesador más
más capaz de manejar esa cantidad de información y esa lógica necesaria. ¿Sí? Entonces, utilizo servidores, utilizo ya computadoras más propiamente dichas, por ejemplo, el Raspberry es uno de los ejemplos, me permite cargar aplicaciones de mayor poder de procesamiento y me permite concatenar información que llega de diferentes puntos, de diferentes Arduino, diferentes procesadores, de placas de desarrollo. Y ahí entra un poco lo que es ya el tratamiento de los datos. ¿Sí? Así como el Raspberry tenemos la mini PC, que son sinónimos de alguna manera. Las tablets pueden servir también como servidor para procesamiento de datos con capacidades superiores a las que te puede otorgar un Arduino. Y los servidores propiamente dicho, que son computadoras de gran potencia de procesamiento y de gran capacidad de almacenaje también. Muchas veces para las bases de datos es necesario esa cantidad de almacenamiento y esa capacidad de procesar muchísimos datos. Entonces, las diferentes posibilidades que tenemos dentro de lo que es procesar datos provenientes de la primera línea de procesamiento que pueden ejercer los Arduino. Y ese procesador de datos se ocuparía, por ejemplo, de generar ya la exposición de la información, ¿sí? Con todos los datos preprocesados por el Arduino y que se los brinda a este procesador más potenciado, me da la posibilidad de generar los dashboards de información, de generar datos más históricos. Me refiero a generar una base de datos de mayor envergadura que me permita tener la posibilidad de ya trabajar con esos datos y poder generar estas gráficas, poder generar alertas, incluso las alertas que mencionábamos hoy, de enviar mail, ya dejar que por ahí reducir la actividad del Arduino o de cualquiera de los otros procesadores, reducirla a lo mínimo necesario y hacer un procesamiento mínimo necesario y después brindar la información o los datos a este procesador para que la acción es más compleja. Acá donde empezamos a entrar un poco en tu mundo, Rocío. Después, yo lo puse como saltear, una posibilidad que se puede dar es saltear ese procesamiento de datos, esos procesadores de datos, y que el procesador, por ejemplo el Arduino y otros elementos similares, puedan directamente generar esa exposición de información. Y acá se ve, por ejemplo, este símil Arduino, que es un Arduino con Wi-Fi, que permite generar páginas web, por ejemplo, donde uno puede interactuar con el usuario, o donde se le puede brindar información al usuario, sin necesidad de pasar por un generador de gráfica o un generador o un procesador de datos más potente. Pero eso como una posibilidad rápida. Pero lo ideal es básicamente que el procesador o los procesadores se comuniquen con esos servidores de procesamiento de datos para concatenar ahí toda la información y que se analicen los datos, se haga el procesamiento, básicamente. Este es un ejemplo de cómo sería una red de datos, donde tenemos los sensores que recolectan información y se conectan a los procesadores, a los Arduino en este caso, para que se haga el primer procesamiento de datos. Entonces acá tenemos display, que es para tener información local, pero a su vez mucha de esa información que se generó se transmite por la red Wi-Fi, que siempre tiene que estar cerca de un router Wi-Fi, conectado este es un ejemplo conectado
de manera cableada a una red LAN, ¿sí? En la cual también puede estar conectado a un servidor de gran potencia, o también a través de la misma red Wi-Fi puede estar conectados servidores de- también de potencia suficiente como para realizar el procesamiento de los datos. Y también todos los dispositivos que estén vinculados a esa misma red Wi-Fi o a esa misma red LAN pueden ser usuarios de la información que se generó en los diferentes tipos de servidores posibles. Incluso los mismos Arduinos, que se podría agregarlo, los mismos Arduinos pueden ser, por ejemplo, este puede ser receptor, ¿sí? de algún tipo de conclusión o algún tipo de control que emiten alguno de estos servidores para generar una acción. O sea que yo algo que estoy midiendo en este lugar, puedo transmitirlo a través de la red, donde se procesan los datos y devolver el dato a este otro usuario, a este otro Arduino, para que ejecute una acción y encender o apagar una máquina, por ejemplo. Y algo muy importante para poder llevar a cabo el desarrollo de este sistema es la programación, básicamente en dos puntos del, del paso a paso. La programación cuando trabajo en el procesador, y la programación cuando trabajo en el procesamiento de datos en los servidores. Ahí hay que hablar un poco de lo que son los algoritmos, este como un ejemplo de una de las presentaciones que me pasaste, José María, que es simple pero sirve. Hablar de los algoritmos, a qué hace referencia uno cuando habla de algoritmos. Un ejemplo de lo que sería un algoritmo es esa manera de pensar. Esto que para mí era tan lógico, esta manera de pensar, por ahí interactuando con otras personas que no están en el ámbito, me di cuenta que no es tan lógico pensar de esta manera. Y uno dice, bueno, armo un diagrama de flujo, creo una pregunta, sí, no, qué pasa si sí, qué pasa si no. Bueno, es algo que no es tan lógico. Entonces está bueno por ahí hacer una pausa y explicar cómo sería esto. Y esta misma lógica que acá se expresa con palabras y con bloques, prácticamente esa misma lógica es la que se ejecuta a la hora de programar. ¿Qué diferencia hay? Que cada lenguaje de programación tiene sus normas, digamos, pero la lógica en sí, la lógica se basa en pensamientos estructurados como este. Bueno, contar un poco los lenguajes, también un poco ¿Vos sos programadora, Rocío? Estás muteada, Ro. Hace par de años que no programo. No es lo que hago en general. Pero conoces. Sí, y programé en C++, Java, Python, Ladder y no, pero Python no sé qué es. Y bueno, y ¿Todo 20 esto más. programaste? ¿Cómo te fue en Sí, la de? hace muchos años de eso. Sí, se boludece con un PLC. Qué bueno. No deja de sorprenderme, Rocío. Es que mi primera tesis fue de control automático y hasta que mi director de tesis se fue a un congreso, se enamoró de una mina, no volvió nunca más, así que cambié de tesis. Y te dejó en banda. ¡Ah! Hice una que tiene que ver con electrónica también, hice un simulador con VHDL, algo similar a VHDL para diseño de circuitos. Bueno, entonces estás mucho más cerca del tema de lo que parece. Sí, pero chicos, hace 20, no sé cuántos años de eso, Entonces, 20 y bien, pico, ¿no? el O túnel sea, del Pero no se tiempo escapa se de tu puede conocimiento. reconocer. por eso volví a programar hace 2 años, pero hacía 20 que no programaba, así que y ahí me metí con Python y inteligencia artificial y demás. Mirá vos. Sí, Python ahora está copando el mercado. Sí. Eh, genial. ¿Bloque de funciones no existe para PLC? No me acuerdo, corazón de melón, hace 25 años de eso, no sé. Ok. Entonces, contar un poco en la práctica cuáles son los
las aplicaciones, resumidamente, cuáles son las aplicaciones con las que uno cuenta para realizar la programación. Esto es el IDE de Arduino, se llama, tengo la cual se programa Arduino, tenemos también para programar los microcontroladores, otras aplicaciones. Esta es buenísima, ¿sí? Que esta es la que usamos nosotros, por ejemplo, en los Raspberry o en algunas de las computadoras mismas. Es una aplicación que me permite programar, así como ven acá, Como gráfico. Como gráficos, son nodos que se interconectan y los nodos vienen ya con funciones preestablecidas, o tenés nodos en los cuales vos podés desarrollar la función que va a generar, que va a ejecutar ese nodo. Que es lo que se ve acá, por ejemplo, donde necesitas saber programar Java. Que si sabes programar Arduino no escapa mucho a eso. Entonces, pero si no lo sabes con los mismos bloques, con los mismos nodos predeterminados que tiene la aplicación, puedes desarrollar los programas. Y si no, como es de código abierto, hay miles de nodos en la nube que puedes descargarlos y hacen lo que uno quiere que haga. Entonces, está buenísimo y súper fácil. Posiblemente Sebastián hable de eso un poquito. Sí, posiblemente sí. En el mundo de los makers se utiliza, pero se utiliza sobre todo en el ámbito industrial, se está utilizando mucho este tipo de aplicación. Pero sí, seguro se va con eso. Bueno, esto es Ladder, lo que mencionábamos, tipo de programación Ladder. Y esta es también para PLC, pienso que es similar a lo que les mostraba acá, los nodos de funciones. Este programa también me permite para PLC poder programar en bloques de funciones, en bloques que vienen con funciones lógicas preestablecidas, y uno vincula entradas y salidas a través de esos bloques de funciones y puede ir armando la lógica de control. Bueno, hasta ahí llegaría los temas que yo quiero abarcar. Así que bueno, no sé si les parece que hay que agregar algo, sacar algo, cambiar algo. No, me encanta, me encanta, me encanta. Y creo... Una cosita, sí. Capaz que estaría bueno que vos terminás en el servidor, ¿no? En el servidor grande. Mostrarle a la gente o decirle a la gente que esta información después hay que procesarla en dos caminos. Uno que es de visualización online, que es de monitoreo online permanente, y otra de visualización y procesamiento offline. Procesación, visualización y almacenamiento offline, ¿no? A ver, espérame, quiero buscar. Entonces, ¿cómo me decías? No, que vos, ¿no? Está el procesamiento de datos, y esto va, en la parte de arquitectura es donde se ve un poco mejor, más fácil de ver, digamos. Sí. Sí, entonces voy a decir, marcar la posibilidad que tenemos de tener los datos instantáneos, digamos, online, y poder visualizarlos. Acá. Y también tener los datos históricos u offline y más. Muchos de estos datos que vos estás tomando se van a tener que usar para temas que lo va a manejar, por ejemplo, por decirlo en términos de lo que se usa en tipo IT, que los va a usar el J.D. Edwards y otros que lo va a usar el Yacaré. Sí. Okay. Y eso lo digo especialmente por la clase que va a hacer Rocío respecto de lo que es justamente cómo organizar la migración hacia lo digital, ¿no? Entonces, la ruta tiene que estar desde lo que es la toma del dato hasta, mencionado, no estoy hablando, desde lo que es la toma del dato hasta lo que es la disposición final del dato, que es el almacenamiento y el análisis o la visualización online. Claro.
Con Ro tenemos eso pendiente, así que eso ella preparó y lo dio el año pasado, así que quiero llevarle la atención de esta cuestión a Ro. Di puchitos de El año cosas que pasado- tengo que meterlos en algo más punta a punta, ¿no? Porque el año pasado como que visitamos estos temas Claro. en clases cortitas. Claro, yo creo que la próxima, la clase esa de la que estamos hablando, vamos a poder ya con la gente más informada sobre de qué estamos hablando, va a ser mucho más fácil. Ok, y Nada más, Pepe. sí. Perdón, yo tengo, en Yomel pusimos en marcha los semáforos hechos con Arduino. Así que puedo aportar alguna diapo después cuando haga Rocío mostrando esa información en tiempo real y eso que está bueno. Bueno, buenísimo. ¿Eh? Buenísimo. Este jueves no voy a poder estar en la clase porque me voy a Entre Ríos, pero la de Rocío, ¿cuál es la que viene? ¿Siguiente? No, No. las siguientes de robótica, creo que es en septiembre. Ah, ok. Porque así después o sea, después lo miramos un día. Sí. Porque lo lindo de eso es que es un semáforo que muestra, digamos, en el caso de mecanizado, el tiempo de sacada de viruta, ¿no? Digamos, el tiempo de trabajo neto de la máquina, el tiempo de parada por espera y el tiempo de parada por rotura, las tres cosas, ¿no? Que es lo que lo veníamos armando con Takao, bueno, se terminó de darle forma al proyecto y se puede ver online la información, está conectado a la nube. Qué bueno, sí, porque eso lo había empezado a hacer Guillermo y después Claro, lo terminó de quedó. hacer Guillermo con Alfredo Quiroga, que es un ingeniero que es el que está haciendo toda la parte esta de Arduino y todo eso. Yo creo que a vos, Aurelio, también te va a gustar verlo. Qué sí, bueno, sí, me alegro me mucho. está interesando cuando me contaste. Así que si quieren otro día hacemos una reunioncita previa y lo miramos, porque está en la fase de prueba, todavía no hay recolección de datos suficiente como para hacer mucho reporte, ¿no? Pero se puede ver en tiempo real o se puede decir, bueno, miro de tal día a tal día o de tal hora a tal hora, y te Bueno, va dando ahí diferentes es informes. una buena ilustración, sí, porque está planteado teóricamente en el seminario y lo incluyó, ¿cómo se llama? Richard. O sea que Sí, eso ya, ¿te acordás del seminario de Takao que está toda la sí, sí, información que se puede extraer una lista de información que se puede extraer simplemente del semáforo, de la claro. lista esa. Así que está muy bueno, sí, muy bueno. Yo no sé, a ver, espérate que estoy. Ahí lo abrí. ¿Quieren que se los muestre un segundo? Y yo Vos, dejo de Aurelio, compartir. ya tenés más Estamos para muy pasados de la hora. Yo, perdón, mi hijo acaba de volver de vacaciones, hace 10 días que no lo veo y tengo que trabajar toda la noche. Así que yo por mí ya está. Está, bueno. De datos voy a mostrar más o menos lo mismo que vimos el año pasado, que es tomando esto, se producen los datos, ¿qué hacemos con los datos? Sí. Bueno, si querés, Sí, Pepe o Aurelio se los muestra. Es un minuto, les muestro una Yo pantalla nada más. los dejo Bueno, porque, una cuestión, Rocío, antes de que termine sí, de pedir. ¿Dónde te meterías? Ahí donde yo mencioné al el final me parece, ¿no? ¿O vos querés hacer un corte? Donde Yo vos, creo que donde vos cuando digas, menciono el procesamiento de datos, donde mostré la gráfica del dashboard, me parece que ahí podría aportar tu power. puede ser ahí, o decimos esto lo vamos a ver un poco más adelante y me engancho al final, como vos quieras, pero como vos dispongas de ese tiempo, tenemos que hacer el guión. Dale, dale. Yo pienso que va a ser más fácil hacerlo de manera sucesiva. O sea, que vos, Aurelio, anticipes en el momento que das esa parte de datos, esto lo vamos a ver al final de la clase con la presentación de Rocío. Creo que va a ser Yo más fácil. coincido, Dale, lo hacemos así. único que les digo es que, por ejemplo, cuando hicimos con Richard, que yo daba una parte, son 4 horas para el que está hablando,
es un montón. Entonces, si querés hacer lo que hicimos con Richard es, él hizo toda una parte, después cortó un rato, y mientras yo hablaba, él mojaba la lengua en un vasito con agua, y después siguió él, porque es como que se le hizo muy largo, como prefieran. Eso corre por cuenta de ustedes. Por eso, Aurelio, vos, nada, podés hacer tipo toda la primera Me parte, hasta gustó que tu llegues hasta enfoque. ahí. Cuando dijiste se te seca la lengua, me convenciste. Porque me No, acaba de digo, pasar. o sea, nada, con Richard lo charlamos así porque era como muy largo, 4 horas para... Y lo hacemos así, entonces confirmamos ya, lo hacemos así en la Bueno, parte donde hablo de procesamiento de datos, ahí me da yo un no sé break a dónde mí, cae eso, entonces lo que tenés que calcular hasta el es final. si por ejemplo haces, ponele toda la primera, nosotros el break lo tenemos 8 menos 10, ¿no? De 8 menos 10 a 8. Sí, De 17:50 a 20, de 19:50 a 20. Entonces, puede ser que hagas todo el primer bloque hasta las 19:50, después yo hago una parte, así vos descansas un rato, y después vos retomás, o vos seguís, porque no sé dónde cae tu parte del tablero. Bueno, ya, después del break sigo un poco más, Rocío, sigo un poco Bueno, más, y ahí te doy el pie. bueno, entonces calcula, fíjate, después del break tenemos de 19:50 a 20 tenemos el break. Después tenemos 10 minutos de examencito, entonces arrancarías de nuevo a las 20:10. Calculale cuánto tiempo más vas a necesitar, así con eso hacemos el guión. ¿Entendés? Vos le decís, no sé, vos arrancás a partir de la, no sé, 20:30, 20:45, como sea, y yo engancho ahí y Sí, después pues te está paso. casi al final, o sea que 9 menos 10, 9, ya se podría arrancar con ese tema. O sea, vos hacés hasta, espera, ya me lo anoto, porque así hacemos el guión. Aurelio, vas hasta las 20:50 o 21. 21. 21 hasta las 20. perdón, chicos, les voy a robar 15 minutos, porque me quedó un tema de la vez pasada y voy a hacer una mínima introducción al tema de robótica. Bueno, entonces, como ya vamos a estar en la última hora, y tampoco te va a ayudar mucho Aurelio cortar en el medio, entonces lo que les propongo es que hagan Pepe primero, Aurelio después, yo voy última. Y listo. Porque hacerlo a las 21, a las 21:15 es lo mismo para mí. Vale. Y para vos tampoco te va a hacer mucha diferencia, no es que Traigo un vaso de cortás agua mucho en el entonces. medio. No te alivia, claro. Entonces, Pepe, vos vas de 18 a 18:15 va Pepe. De 18:15, Pepe. De 18:15 a 21:15, con el break en el medio y va Aurelio. Y yo voy en el último bloque, de 21:15 a ponerle 21:45, 22, si vamos haciendo las preguntas en el medio, voy yo. Dejamos 15 para preguntas. Está perfecto. ¿Sí? Y la suprimimos y es que hubo muchas preguntas en el medio que alargaron mucho la cosa. ¿No? Bueno, ponemos eso Como indicativo. Tratamos guión general y vas viendo, Aurelio, cómo te sentís. Si sentís que querés cortar, me avisás y yo engancho, no tengo drama. Aurelio se banca las 8 horas de Tacao. O sea, no. Ah, bueno, pero Claro. una cosa es hablarlas, Claro, una cosa es escuchando, estar la otra hablando. Bueno. Está perfecto, Bueno. hacemos así entonces. Dale, listo. Bueno, como me tengo que quedar laburando hoy, si tengo un ratito hago el guión y lo mando. Bueno. Qué linda tu mamá, muy parecida a vos. Ah, bueno, muchas gracias. Lo vi tu comentario. Para mí yo soy igual a mi papá, pero ya me he encontrado con varios que me dicen que no, que soy parecida a mi Bueno, mamá. uno tiene eso, ¿no? Tiene de uno y del otro. Una buena mezcla. Esa es la Porque idea. Se va mejorando. madre siempre certa, padre siempre incharto, decía mi mamá.
mejor tener algo del padre también, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Rocío. Chao. Bueno, Chau. muchas gracias. Entonces vos haces Se fue. Bueno, les comparto un minuto, así Yo les me muestro. tengo que ir, sí, me tengo que ir, estoy... Bueno, se atrasando lo pierden. Vale, nos vemos después entonces. Dale, lo vemos después. Dale. Bueno, Gracias, nos Jimena. vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Que Chao. descanses.